Hola a todos, bienvenidos a un episodio muy especial del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Estamos aquí para un episodio del Día de Reyes, ya es una tradición de nuestro proyecto, siempre por estos días publicamos un episodio del Día de Reyes y con contenido premium, porque nuestro invitado es contenido premium. Es todo un placer en el Mítico Benfica recibir a nuestro amigo Miguel Lorenz Pereira para hablar de Eriksson, el padre del Benfica moderno, el entrenador sueco que nos dejó en agosto del 2024 y que dejó una huella increíble, no solamente en el fútbol portugués, pero también en el fútbol europeo. Y claro, dar la bienvenida a nuestro amigo Miguel. Todo un placer recibirte aquí en el mítico Benfica. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme un año más y un gusto estar aquí hablando contigo de Eriksen, que es probablemente el último gran revolucionario del fútbol portugués del siglo XX, digamos, y uno de los entrenadores más importantes también del fútbol italiano, también hay que decirlo. Sí, sí. Muy bien. Vamos a intentar repasarlo todo. Claro que nuestro enfoque estará sobre todo en los 5 años de Benfica, que han sido realmente muy impactantes. Pero antes de hablar de ese entrenador sueco, solo compartir que Miguel es un escritor fantástico que quiere que compartir sus Noches Europeas, que está en portugués, pero también hay edición en español. Y el más reciente es este libro que está en inglés, que ya empecé a echarle un vistazo y es como cocaína en el buen sentido del término, porque se lee perfectamente y es muy recomendable también. Y te pedía, Miguel, que nos explicaras un poco estos trabajos y que nos hablaras un poco del próximo proyecto de Pasión, A Journey to the Soul of Spanish Football. Mi inglés es increíble, que va a salir el día 21 de abril. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre este nuevo proyecto? Pues básicamente es un libro que intenta explicar, ahondar en lo que es el fútbol en España, cuál es la identidad del fútbol español o las identidades, porque España es un país tan rico y tan diverso, probablemente el país más diverso de toda Europa. Muchas veces se olvida la cantidad de cosas tan dispares que hay en un espacio que geográficamente no parece tanto, pero luego la complejidad cultural, social, los distintos entornos ayudó a crear muchas culturas futbolísticas y al mismo tiempo un lenguaje común Ujú, que rueda alrededor de esa pasión compartida. Y España siendo un país tan de unos contra otros, un país muy caimista, a la vez le unen muy pocas cosas. ujú, Estés en Euskadi, estés en Cataluña, estés en Andalucía, Extremadura, Galicia, Madrid, pues ahí pues el amor por la vida al aire libre, por las cañas, siempre hay un toque muy cultural, religioso y sobre todo hay una pasión por el fútbol. Y eso se siente de manera diferente en todo el país. Entonces el libro es un viaje. Básicamente yo di la vuelta a España en varias ocasiones, visité muchas ciudades, hablé con muchos equipos de fútbol, jugadores, entrenadores, periodistas, historiadores, ujú, que intentan explicar dentro de ese viaje geográfico, pero también histórico y también social y cultural. Se habla mucho de música, de cine, se habla mucho de las diferentes geografías, del impacto que tiene la geografía y la economía en los lenguajes futbolísticos que se practican. Y es una continuación del libro que mencionabas antes, de Horizon, que hacía ya ese viaje en Portugal, pero claro, Portugal es un país mucho menos diverso que España. Las claro. historias en el fútbol portugués, el foco era un lenguaje desconocido para el resto del mundo porque no había un solo libro de fútbol sobre fútbol portugués en inglés y había un hueco que rellenar, digamos. Hay algunos libros de fútbol español, pero ninguno como estos. Son libros más enfocados casi siempre a equipos de fútbol o a la selección nacional. Y este intenta crear una idea de conjunto de lo que es España a través de su fútbol y lo que es el fútbol español a través del país. Ujú, muy bien. Bueno, seguro que será todo un éxito, tal como sobre el fútbol portugués también es una edición de Pitch, creo. No Sí, sé son los dos de si Pitch. son los dos de Pitch, los dos en inglés. ¿En este libro habrá alguna edición en español o no tienes ni idea Ojalá que de lo que sí. va a pasar? No sé qué puede pasar porque depende del interés siempre de las editoriales. Ujú, De momento no hay nada hablado en concreto, pero yo creo que el libro tiene mucho potencial para salir en España porque al final es verdad que con el tema de Bring Me the Horizon muchos portugueses leen inglés fluentemente, entonces mucha gente que compró el libro, como es tu caso, sí. y lo puede leer.
pero sabemos que en el caso de España no hay tanta gente que sea tan fluida o que esté tan acostumbrada a leer en inglés directamente. Entonces, por ahí las editoriales seguramente que es un hueco que hay que rellenar y puede que se interesen. Veremos qué pasa, a ver si es un regalo más de 2024 ya para 2025, pero yo creo Ujú. que tarde o temprano va a pasar. Muy bien, hombre. Seguro que será todo un éxito y se va a publicar entonces el día 21 de abril, ¿verdad? Eso es, Muy eso bien, es. muy bien. Llega para la parte final de la temporada, digamos. Muy bien, estupendo. Será seguramente todo un éxito y aquí en el Mítico Benfica vamos a compartir la información y seguro que lo compraremos también. Y felicidades, claro. Pero hoy, para hablar entonces de este hombre, de Sven-Göran Eriksson, entrenador sueco, vamos, antes de hablar de Benfica, hablar un poco de sus orígenes, del principio, de un jugador que jugaba, creo, si no me equivoco, de lateral derecho y que Ujú, empezó sí. así un poco sin que nadie esperara mucho a entrenar y con grandes resultados en Suecia. ¿Qué nos puedes contar un poco de este comienzo de Ericsson? Pues es un comienzo para nada espectacular. Podemos decir que el fútbol portugués del siglo XX tiene a cuatro grandes genios en el rol de entrenador. El primero, Cándido Oliveira, que es casi el padre fundador de la identidad del fútbol portugués, que todos sabemos que fue un grandísimo futbolista en su tiempo, tanto en el Benfica como en el Casa Pia, que ayudó a fundar también y Ujú, luego un entrenador que sentó las bases de lo que es la identidad del fútbol portugués. Luego Otto Gloria, que sin ser un gran futbolista en Brasil, también hizo sus pinitos en esa etapa y que fue fundamental para crear el Benfica campeón de los 60, sentó también las bases de ese equipo. Luego José María Pedroto, que fue un internacional portugués de mucho éxito antes de ayudar a refundar, digamos así, el Porto. Y luego está Eriksen. Y luego también José Mourinho. Entonces, al final, si miramos hacia atrás, hay más entrenadores revolucionarios en esto del fútbol portugués que no han sido futbolistas de élite, o por lo ujú, menos futbolistas reconocidos, que los que sí han sido. Quizás el que ha sido más reconocido de todos ellos ha sido Pedroto, y aún así no es propiamente un jugador que la gente se acuerde cuando piensa en el mejor once del fútbol portugués o de fútbol incluso de los años 50, pre-años 60, digamos. Y Eriksen tuvo un inicio muy similar, o sea, un jugador ujú, muy modesto de un equipo muy modesto, como decías tú, jugando lateral derecho, que hasta los años 2000 era la demarcación que todo el mundo decía que cualquiera podía jugar de lateral derecho, era una posición que no se pedía ningún tipo de especialización, más que nada correr y centrar y sobre todo tapar huecos. ujú, Y él nunca se sintió un futbolista con potencial para llegar a niveles altos, incluso en una liga tan modesta como era la liga sueca de final de los 60 e inicios de los 70. Entonces, creo que de ahí viene claramente su capacidad analítica de percibir sus propias limitaciones y empezar a ver por dónde podían ir los tiros de alguien que quería estar muy volcado con el fútbol. Eso es algo que es un trazo que siempre ha estado en su mente, porque al final tenemos que contextualizar la Suecia en la que crece Eriksson. Eriksson nace en el 48, ujú, que es justo un año donde el fútbol sueco gana la medalla de oro olímpica, cuando por entonces las medallas de oro olímpicas todavía tenían un valor importante a nivel mediático. Recordar que en los años 20, por ejemplo, Uruguay ganó dos de forma consecutiva y todavía hoy las reconoce como títulos equivalentes al campeonato del mundo de FIFA, y en los 40 ya no había esa conexión entre FIFA y el Comité Olímpico, pero todavía era una competición importante. Y luego está el equipo de Suecia que va a la liguilla final del Mundial de 50, el equipo mítico de los Grenoli, de Gunnar Green, Nils Nildholm y Gunther Nordahl, que son jugadores que se van al fútbol italiano ujú, en los años 50 y empiezan a convertirse en estrellas de la Serie A en el Milan y en el Inter, y la Juventus, la Fiore. Luego abren puertas a que Suecia sea el anfitrión del Mundial del 58, un mundial donde llegan hasta la final, también con Skoglund, otro gran jugador de esa generación que también pasó por Italia. ujú. Entonces, la infancia, la niñez de Eriksson es pautada por esa pasión por el fútbol que se estaba viviendo en Suecia. Una altura en que el seleccionador era el inglés George Graham Reynolds, y era una liga amateur. Incluso los jugadores se iban fuera porque no cobraban pasta en Suecia, no había esa capacidad de generar ingresos y por lo tanto era fácil para ellos moverse en los mercados todavía muy limitados del fútbol europeo de entonces.
¿Qué eso significa? Que Ericsson entiende el fútbol como algo que en su país natal difícilmente le dará un futuro, entonces se tiene que buscar la vida fuera. Y yo creo que siempre buscó eso desde un primer momento y esa parte económica siempre estuvo muy conectada con sus decisiones de carrera. Alguien que sabía en ese mundo pre-globalización que todo era efímero y que tenía que aprovechar siempre la mejor oferta económica para seguir creciendo y poder vivir y depender solo de lo que le daba el fútbol cuando estamos hablando de ingresos que nada tiene que ver con los que se practican hoy en día. Incluso Claro. los mejores pagados de entonces eran muy mal pagados para la realidad contemporánea que estamos viviendo. Y luego también Eriksen crece como jugador en sus pocos años como futbolista, digamos, semiprofesional, en una época donde el fútbol sueco estaba peleando entre dos escuelas muy diversas. Había una influencia muy grande de Alemania, de los Ujú. vecinos al sur, un modelo de juego donde apostaba mucho por el gol del líbero, ese modelo que luego, digamos, que se cristalizó en el fútbol alemán de los 80-90, ese tres defensas, dos carrileros muy largos, jugadores de pelea en el medio campo y delanteros potentes de área, altos, fuertes. Era un modelo muy concreto y una escuela que era apreciada por la Federación Sueca. Y luego estaba el modelo británico, que empezó a tener recogido a mitad de los 70 cuando llegan a Suecia dos entrenadores ingleses que luego harían una carrera espectacular allí. Bob Houghton, por un lado, y Roy Hodgson, por el otro, entrenando al Norrköping y al Halmstad, revolucionaron por completo la forma de jugar en Suecia con ese 4-4-2, escuela muy británica, un fútbol mucho más directo, mucha más presión, una marcación más zonal de lo que se practicaba en el marcación al hombre de la escuela alemana. Y Eriksen crece mirando los dos modelos y enamorándose directamente del modelo británico. Ujú. Entonces empieza desde muy temprano, incluso como jugador, a estudiar el juego de tal forma que cuando decide ya abandonar su carrera de futbolista a una edad muy temprana, no había cumplido la treintena, abraza su primer reto por recomendación de su antiguo entrenador en un club de segunda división, en el cual está 3 temporadas y finalmente termina ganando el título de la segunda división y a subir a la primera de Suecia. Y esa forma de jugar, esa herencia británica que había adoptado, muy suya, hizo que un club muy importante de fútbol sueco, pero en horas bajas como el IFK Gotemburgo, se fijara en él. Pero él era tan desconocido incluso para los mismos suecos que cuando Gothenburg le ficha, muchos jugadores del primer equipo ni siquiera habían escuchado su nombre, no sabían quién era, porque el fútbol en Suecia tenía un rol algo residual, no dejaba de ser una liga muy periférica, incluso con el Malmo jugando una final de Copa de Europa contra el Nottingham en el 79, el momento más importante, digamos, de la historia del fútbol de clubes de Suecia. Y cuando el Gotemburgo le ficha, busca seguir esos pasos del Malmo, un entrenador de la escuela británica capaz de generar un modelo de juego que les llevase a la gloria europea, que era el gran Ujú. objetivo. Y entonces los años que está en Gotemburgo, que es una ciudad al sur, una ciudad muy importante a nivel industrial y comercial en Suecia, en el lado opuesto de donde está la capital, Estocolmo, eh, Eriksen empieza a construir su primera gran leyenda, ese Gotemburgo que se fragúa lentamente y que culmina en la temporada de 1981-82, cuando finalmente consigue ganar la liga después de estar 2 temporadas terminando en segundo lugar y también gana la Copa UEFA, que Ujú. es el primer título internacional de un club sueco, en un año donde ellos habían eliminado equipos muy potentes como el Valencia, por ejemplo, y la final el Hamburgo, un Ujú. Hamburgo que venía de jugar en el 80 la final de la Copa de Europa y que al año siguiente ganaría la Copa de Europa en el 82-83, por lo tanto estamos hablando de un equipo muy top, y ese Gotemburgo jugando con ese 4-4-2, con esa presión muy asfixiante, un fútbol muy directo, no muy atractivo a los ojos, pero sí muy veloz, hace con que Eriksen logre a Suecia celebrar su primer título de clubes. Y eso le pone un poco en el escaparate. Sí, Pero tampoco no nos vamos a engañar. El escaparate de los 82 no es el mismo de ahora. Ahora cualquier claro. entrenador que cogiese un equipo como el Gotemburgo y ganase una competición europea, le estaría rifando cualquier club top. Por entonces el mercado no funcionaba así. Los entrenadores apenas se movían de países, primero por la barrera lingüística, que era algo bastante importante, y en segundo lugar porque el mercado pagaba muy mal. Claro. Por lo tanto, quitando el ejemplo de Italia,
era muy raro ver a entrenadores salir de sus países natales para ir a otros países en proyectos ganadores o por lo menos con condiciones económicas que les mejorasen la vida. Eh, Había también una especie de países intermedios, donde estábamos nosotros, Portugal, Sí, pero también estaba Francia, Holanda, que según el prestigio de sus clubes, en el caso de Holanda, pues el PSV, el Feyenoord y el Ajax, en el caso de Portugal, el Benfica, el Sporting y el Porto, el caso de Francia, el Burdeos, el Marsella o el Mónaco, eran capaces de atraer a esas figuras, porque era un pasaporte para eventualmente jugar Copa de Europa, eran equipos que tenían una masa asociativa muy importante, estadios grandes, que era lo que por entonces determinaba la grandeza de un equipo de fútbol, lo que se podía recaudar en taquilla. claro. Y por lo tanto, sabiendo que era muy difícil ir a Inglaterra, donde casi solo había entrenadores británicos, España estaba en una etapa de su vida también muy volcada con el fútbol directo de la escuela vasca, por lo tanto, había muy pocos entrenadores extranjeros en España a inicios de los 80, y sabiendo que a Italia iban los mejores de los mejores, y por lo tanto era mucho más difícil acceder, a un entrenador de Suecia en 1982, Portugal parecía una excelente opción. Y es de Sí. ahí donde se empieza a fraguar la llegada de Eriksen al Benfica. Ujú, muy bien. Bueno, es importante entender entonces qué Benfica es este que tenemos en el momento en que llega Ericsson. ¿Verdad que el Benfica tuvo unos años 70 y principios de los 80 que han sido interesantes, sobre todo desde el punto de vista nacional, pero desde el punto de vista europeo no eran años tan gloriosos como han sido los años 60, ni de cerca? Y también te preguntaba entonces qué Benfica era este en estos años, en el 82-83. El entrenador antes de Ericsson fue Lajos Barotti, el húngaro. ¿Y cómo fue el proceso de fichar a Ericsson? Yo sé que no, hoy para todos Ericsson es un referente, es un entrenador espectacular, pero ni de cerca ha sido la primera opción. ¿Qué nos puedes contar un poco del contexto y del fichaje de Ericsson en el Benfica? Sí, básicamente el Benfica de inicios 80 seguía siendo reconocidamente el club más grande de Portugal, pero no estaba en su mejor momento. El Benfica de final de los 70 tiene que lidiar con la ascensión del Porto, el bicampeonato conquistado por el Porto entre el 78 y 80, que básicamente senta las bases de lo que va a ser el equipo dominante de los mediados 80 en adelante, con Pedro Otro como entrenador y Pinto da Costa como director deportivo. Y el último, digamos, gran Sporting, un equipo que sí estaba en la pelea por el título casi todos los años, que había ganado la liga en el 80, que luego volvió a ganarla en el 81-82 Ujú, con Malcolm Allison y esa gran línea de ataque con Oliveira, Jordao y Manuel Fernández, un equipo muy atractivo, muy ofensivo. Y el Benfica en todo ese periodo de tiempo solo había ganado una liga, la Liga del 81, había hecho doblete ese año con la Barotti, que había sido un entrenador muy reputado de la escuela húngara, sobre todo en los años 60 y 70, pero que ya era muy mayor en 81 y ya ejercía más casi como padre de los jugadores, de que como un entrenador moderno, como se iba pidiendo ya al fútbol. Y era un Benfica que, como dices bien, en Europa estaba muy lejos de los años dorados de sí, Eusebio y compañía. De hecho, un gran amigo y gran benfiquista como Joan González, que empezó esos años a ir al fútbol y a ir al Estadio de la Luz, hablaba de cómo a cada buen equipo de Benfica, que jóvenes como él, que no habían vivido los años dorados, empezaban a ilusionarse, luego siempre tenían algún aficionado más veterano de su lado diciéndole, no, no, esto no es bueno, si has visto al equipo de Eusebio sabes que esto no, nunca va a estar a ese nivel. Había un grado de exigencia por parte de la afición del Benfica, un listón muy alto, que lo había puesto Eusebio, lo había puesto Coluna, lo había puesto Torres, lo había puesto Aguas, toda esa generación mítica de los 60, que hizo con que a pesar de tener buenos jugadores, a pesar de tener buenos equipos, al Benfica se le complicaba mucho la vida y empezó a ser ese club esquizofrénico en el sentido de que cuando no ganaba de una determinada manera parecía que no era suficiente y claro. cuando perdía parecía que era el final del mundo. Entonces, en Ok, ese contexto, con Fernando Martins recién emposado como presidente, empiecen a buscarse una opción para llevar el Benfica y llevar la buena plantilla que tenía el Benfica a mejores destinos de lo que había sucedido en los últimos 6 años, donde solo habían ganado una liga. Y realmente lo que les ayuda es un tip, digamos, una recomendación de un periodista sueco afincado en Brasil,
que era un reconocido agente también, que hacía mucho el puente entre fútbol brasileño y portugués, porque vivía mitad del año en Brasil, mitad del año en Portugal, que estaba muy relacionado con los equipos, sobre todo de la zona de Lisboa. Y que era sueco y por lo tanto había escuchado ya mil maravillas del equipo de Eriksen de Gotemburgo. Y es él el que va a recomendar a Fernando Martins que debería de fichar a Eriksen en este caso para dar ese pase adelante al Benfica. Pero claro, Eriksen era un desconocido al 100% en Ya. Portugal. Yo creo que ni siquiera en esos años en la televisión, en RTP, se pasaban las finales de la Copa UEFA. Por lo tanto, no sé si alguien le había visto siquiera jugar al Gotemburgo alguna vez. Y sobre todo era uno de muchos nombres que se barajaban, porque el Ujú. Benfica seguía teniendo un prestigio muy grande a nivel internacional y por lo tanto fueran entrenadores portugueses, sudamericanos o europeos, el Benfica tenía por dónde elegir. Pero por suerte para el equipo, Fernán Martins le gustó los argumentos que había presentado Luns, que en este caso es el agente vaga periodista, vaga instigador del fichaje y decide apostar por Eriksen y decide a presentarle una opción muy atractiva de venirse a Portugal, a una liga que por entonces estaba muy por encima de la sueca, un club que tenía un prestigio, un bicampeón de Europa, que en los años que justo Eriksen se empieza a jugar al fútbol es probablemente el equipo más importante de Europa en la década de 60 y ya abre las puertas del Estadio de la Luz para coger a jugadores del nivel de Salana, de Nené, de Carlos Manuel, de Diamantino y darles una nueva identidad de juego y sobre todo inyectarles una capacidad de competir al nivel del Porto y de Sporting, que en ese momento eran rivales muy duros de batir. Y también, por qué no decirlo, de devolver al Benfica esa ilusión de poder ser grande una vez más en Europa, que llevaban ya muchos años Ujú. sin poder llegar a una final europea, 14 años desde la final perdida en Wembley con el Manchester United. Eso es. Y se hablaba mucho que entonces de esas opciones, la primera sería Menotti, que rechazó la oferta, y que entre los 10 primeros había entrenadores como José María Pedroto y Artur Jorge. Artur Jorge, que años más tarde sería campeón de Europa con el Fogo do Porto, y que Ericsson sería la décima opción, pero en realidad una gran opción porque el Benfica, sobre todo en el 82-83, tiene un temporadón increíble, con victorias nacionales en la Liga y en la Copa, y en la Copa ganando al Foco do Porto en su casa, que fue un evento un poco raro, y con una carrera europea fantástica, en la que llega a la final contra el Anderlecht. Te pedí que nos hablaras un poco, por un lado, de la parte nacional y de la carrera europea, que me parecen muy interesantes, y un entrenador con un impacto muy inmediato en lo que era el Benfica de ese entonces. De los nombres que se mencionaban, es verdad que se dijo, siempre se barajan muchos nombres para los equipos portugueses, sobre todo en esos años, pero de justo los tres que mencionas eran escenarios muy complicados. Sí, Menotti, por un lado, tenía un preacuerdo con el Barcelona desde el Mundial del 82, entonces sería muy complicado que en lugar de entrenar el Barcelona con Maradona, que además claro, estaba fichado, claro. fuera a entrenar el Benfica. Entonces ahí yo creo que era más una propaganda de la prensa o incluso un sueño de Martins que una Sí, posible realidad. Artur Jorge, por otro lado, estaba justo empezando su carrera y además sus primeros años tampoco fueron muy lustrosos. Había sido asistente de Pedro Guimarães, pero todavía no era un entrenador con pedigrí para entrenar a un equipo tan potente como el Benfica, por ujú, mucho que por entonces, como no pasaría en el 94, pero en ese momento sí, seguía siendo una figura muy acariñada por la afición benfiquista por su paso claro, como jugador. Y en el caso de Pedroto, más inverosímil se parece, claro. sabiendo que en el 82 Pinto da Costa terminaba de ganar las elecciones, con la promesa de que al año siguiente Pedroto, que había estado en el Guimarães también, iba a ser su entrenador. Entonces sí que seguro que se han barajado muchos nombres y que Eriksen no era la primera opción y que naturalmente Lantz, que era el periodista sueco, hizo su labor de persuasión, pero tampoco creo que esos tres nombres estuviesen en terna. El impacto de Ericsson, eso sí, fue inmediato porque trajo una nueva cultura que le faltaba al club, un poco como hizo Otto Gloria en los años 50. Lo primero que hizo fue terminar
con los entrenamientos muy físicos que se llevaban mucho en el fútbol de entonces, terminar con los maratones, los cortamatos, las semanas en que los jugadores casi apenas corrían y hacían pruebas de resistencia física sin balón. Luego también puso final a una costumbre muy del Benfica, sobre todo del fútbol portugués en general, pero más del Benfica, de esas plantillas de 30, 40, 50 jugadores que empezaban cada temporada, porque el Benfica no solo tenía un buen primer equipo, sino que solía tener un equipo de reservas muy potente, Ujú. y además de una cantera también capaz de ir sacando jugadores de calidad cada gato. Una política que también era muy habitual para controlar, digamos, el peso institucional del fútbol portugués. Los clubes dichos grandes, tanto el Benfica como el Sporting y también el Porto, se acostumbraban a fichar jugadores de equipos más periféricos, Ujú. aunque luego no fueran a jugar en el primer equipo, pues para tenerlos contentos, para estrechar lazos a la hora de ganar votaciones en la federación, pues ganar un poco más de importancia, y eso hacía con que las plantillas fueran muy grandes. Y para Claro. Eriksen, que estaba acostumbrado a trabajar en Suecia con 16, 20 jugadores, cuando le presentaran la posibilidad de trabajar con 40, sabiendo él además que iba a ser una temporada donde la rotación no iba a ser su fuerte, eh, casi que cortó por la mitad la lista de los jugadores que podían haber empezado esa temporada, a un núcleo duro con el cual trabajó muy intensamente sus conceptos tácticos. Y eso sí fue otra de las revoluciones, porque importó lo que era no solo el 4-4-2, sino lo que es la defensa zonal, la marcación en zona, que es su gran aporte táctico al fútbol portugués. Es algo que se había practicado ya en Europa, en algunas ligas, que iba a tornarse muy famosa a finales de los 80 con el Milan de Sacchi, pero que realmente ya se estaba cocinando desde el final de los 70, inicio de los 80, sobre todo inspirado en esa revolución inglesa de un pressing muy potente, jugadores muy rápidos, muy fuertes, capaces de ganar el segundo balón, tirar muchas veces a portería, no dejar perder una oportunidad de generar peligro, equipos con una vocación ofensiva, pero sobre todo de un trabajo físico muy importante con el balón, controlando los partidos desde la posesión, pero no una posesión como la conocemos hoy en día, de estar tocando, tocando, sino pues a la vez que pierde ese balón intentará recuperarlo y lanzar otro ataque y otro ataque y otro ataque. Y en eso el fútbol portugués era un fútbol donde se jugaba despacio, tranquilamente, donde los jugadores con talento tenían tiempo para pensar, espacio para moverse, había mucho espacio entre líneas, y el Benfica de Eriksen cambia todo eso, reduce mucho el espacio donde se juega, acelera mucho la velocidad del juego, y con eso pues ofrece a los rivales una ecuación para la cual nadie tenía respuesta, no estaban acostumbrados a esto. Los equipos portugueses que iban a Europa desde los 70, inicio de los 80, casi siempre caían a las primeras de cambio, Ujú. justamente porque encontraban clubes que estaban jugando a un ritmo y con un modelo táctico mucho más avanzado que el nuestro. Claro. Nosotros seguíamos produciendo talento individual, como siempre lo hicimos y lo seguiríamos haciendo, pero ese talento individual destonaba mucho del ritmo de juego que se estaba practicando. Eriksen lo que hace es traer ese ritmo de juego a Portugal, a aplicarlo en ese equipo del Benfica, donde tenía jugadores con una capacidad técnica brillante, y juntando los dos hizo una máquina demoledora, uno de los equipos más dominantes que hemos visto nunca de fútbol portugués, probablemente el último gran Benfica del siglo XX, y quitando la temporada que Benfica ganó 4 ligas consecutivas en los 2010, probablemente el último gran Benfica de la historia. Sí. Luego a la gente le cogió cariño al equipo 93-94 de Tony, pero un equipo con mucho talento, pero más fallón, con más Sí, puntos débiles que el Benfica de Eriksen, ese primer Benfica de Eriksen, porque el segundo es distinto ya, porque los tiempos habían cambiado, la claro. gente ya le conocía, ya se había adaptado, habían evolucionado de cierta forma con base en su trabajo original. Pero ese primer Benfica en esta temporada 82-83 y luego también el 83-84 en la Liga Portuguesa aplasta a muchísimos rivales andaluz, convierte los partidos andaluz en un verdadero infierno, y luego también fuera de casa consigue la mayoría de las veces resultados espectaculares. Es verdad que en la segunda vuelta concede algunos empates fuera, pero ya con la sensación de gran tranquilidad con cara a ganar el título de liga, y también porque, como dices bien, estaba haciendo una espectacular campaña europea Ujú. que les llevó a jugar la final de la Copa UEFA.
Si a nivel nacional no hubo rival ese año, el Benfica gana el Porto creo que en noviembre en Dalús y luego empata en el Estadio de las Santas ya en la segunda vuelta. Con el Sporting es verdad que pierde el partido en la primera vuelta, pero luego en la segunda vuelta gana y de la misma forma que gana la final de Copa en ese año. Lo cierto es que en la Copa UEFA el gran punto de la campaña son los cuartos de finales contra la Roma. La Sí, Roma que era un equipo que ese año empieza a fraguar el espíritu entrenado por otro sueco, un amigo y mentor y ídolo de Eriksen como era el Nils Lidholm, empieza a forjarse ese equipo que va a ganar esa temporada el Scudetto, que por lo tanto de cierto modo, el Benfica está compitiendo contra lo que es uno de los mejores equipos del mundo, porque ganar la Serie A en los 80 y en los 90 también te convalidaba casi a la idea de ser el mejor equipo del mundo, como pasa hoy con la Premier, por ejemplo. Y al mismo tiempo es un equipo que va a jugar 2 años después la final de la Copa de Europa. sí. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los mejores equipos de esa generación. El Benfica consigue ganar el primer partido, empata el segundo, con eso se clasifica para las semifinales. Y luego va a pasar una cosa muy curiosa. Después de ganar el primer partido contra la Roma, los siguientes partidos el Benfica no vuelve a ganar en la Copa UEFA. Empata los dos partidos con el equipo romano de la Universidad de Craiova, Sí. pero como empata 0-0 en Daluz y empata 1-1 en Craiova, pues se clasifica para la final, que es a doble partido con el Anderlecht de Bélgica, con el cual pierde el partido en Bruselas y luego empata el partido en Lisboa. El Anderlecht, hay que decirlo, era uno de los equipos más potentes de Era Europa un por entonces. equipazo, Un era. equipo que había jugado 3 finales consecutivas de la antigua Recopa, ganando dos, perdiendo una. Un equipo que había ganado varias ligas belgas en una época que el fútbol belga estaba muy cotizado. Bélgica, que había hecho un brillante mundial del 82, había jugado la final de la Eurocopa de 80, iba Ujú. a jugar las semifinales del mundial de 86. Por lo tanto, estamos hablando de una Bélgica que era a inicios de los 80 lo que es Portugal ahora, casi. Sí, A nivel de importancia de liga, a nivel de importancia, capacidad de generar mucho talento de jugadores y con muy buenos resultados de su selección. Entonces, de hecho, esa es la primera gran generación dorada de Bélgica. Se habla mucho de la generación dorada belga de los últimos años, pero esa generación a nivel de resultados es incluso superior. sí, Y estamos hablando de un Standard de Lieja, por ejemplo, que juega una final contra el Barcelona de Recopa también. Era una época en los equipos, el Malín, que va a ganar una final de Recopa en el 88 también al Ajax. Era una época en los equipos belgas iban a finales europeas con alguna regularidad. ujú. Y ese Anderlecht era un equipo muy bueno. También era muy Sí, físico, muy potente. Y contra equipos así ya no se notaba tanto la superioridad del Benfica, porque eran equipos que hablaban su idioma táctico, hablaban su ritmo de competición. Es verdad que la capacidad de ir progresando demostraba que era un equipo muy bueno, era un equipo muy, muy bueno para la realidad portuguesa. En Europa ya no lo era tanto porque era más parecido a lo que había, pero aún así ayudaba a subir el listón de la popularidad del Benfica después de muchos años sin saber competir en Europa. Y aunque fue una gran desilusión para la afición benfiquista que había ido al partido de vuelta de la final con genuinas expectativas de ganar el trofeo y además en casa, delante de los suyos, eh, senta las bases de lo que va a ser un Benfica que vuelva a ser grande en Europa en los años 80, jugando 2 finales más de Copa de Europa más adelante, y se sí, vuelva a convertir en un equipo muy importante, algo que había perdido en la década de 70 y que después de los 90 jamás volvió a recuperar, salvo ese periodo de 2 años que jugó 2 finales de la Europa League que perdió con el Chelsea y contra el Sevilla. en Sevilla. Así que digamos que ese primer año de Eriksen es el más sonante a nivel de resultados porque gana Liga, gana Copa y gana también y llega a la final de la Copa UEFA. Copa, como dices bien, que se juega con el Porto después de una novela muy típica del fútbol portugués de inicio de los 80. Ujú. Básicamente, resumiendo, la Federación Portuguesa, por entonces la final no siempre se jugaba en Jamor, Ujú. no era algo que estaba predefinido en el calendario todos los años. Y la federación a inicio de temporada había concedido al Porto la posibilidad de que se jugase en el Estadio de Santas. El sorteo determina que es allí donde se va a jugar independientemente de quién sean los finalistas. ¿Qué pasa? Que al desarrollarse la competición se llega a una final Porto-Benfica y Ujú. entonces entran las disputas, digamos, del clubismo muy típico del inicio de los 80. El Benfica dice que no quiere jugar en Porto porque
no tiene sentido jugar una final de la Copa de un país en el estadio de uno de los equipos que está participando y pide que se vuelva a jugar en Jamor. El Porto se niega, dice que si la final no se juega en Porto no van a jugar en ningún lado, no se van a presentar independientemente de la sanción que pongan. Pinto Costa ya es presidente, por lo tanto todo su estilo bélico que había hecho tanto furor a final de los 70 vuelve reforzado. Y claro, eso lo que nos lleva a una situación de un impasse que hace con que la federación decida suspender la final mientras toma una decisión. ¿Qué pasa? Que el Porto de Pedroto decide irse de vacaciones. Básicamente, los jugadores empiezan la pretemporada más tarde, y mientras que Eriksen dice a sus jugadores que pues, las vacaciones un poquito más cortas, un poquito antes, y vamos a estar todos físicamente finos para poder jugar la final cuando toque. Y básicamente llega el verano y se decide que la final se va a jugar en agosto, Ujú. en Porto, 21 de agosto, si no estoy equivocado. Y básicamente el Benfica llega físicamente mucho mejor que Porto. Y aunque esté jugando fuera, termina ganando el partido con un gol de Carlos Manuel. Ujú. Y es una victoria muy importante, no solo por ser contra el rival, no solo por ser donde es, sino que también significa que es un doblete más para la historia del club. Bueno, verdad que la temporada 82-83 realmente espectacular y la 83-84 nueva victoria en la Liga Portuguesa, no tan buena a nivel europeo, pero aún así un Benfica muy potente en esa temporada, Miguel. Sí, yo creo que en el 83-84 el Benfica incluso juega mejor, es un equipo más dominante todavía. Es importante resalvar que en enero del 83 llega Stromberg, Glenn Stromberg, que es un jugador clave en el sistema de juego de Ericsson, porque va a aportar esa dimensión física que los jugadores portugueses no tenían y esa capacidad de controlar el ritmo de partido, eh, posante, facilidad de disparo, capacidad de asociación, y es un jugador que va a influir muchísimo en el medio centro del Benfica en la segunda parte de la temporada. Y para 83-84 llega otro jugador de la zona escandinava, en este caso Manish, Ujú. el delantero danés, que también va a aportar una presencia física en el área muy importante. Digamos que va a reemplazar en muchos de los partidos a Zoran Filipovic, que había sido uno de los delanteros clave en el equipo del 82-83, jugando al lado de Nené, jugando con Salana, con Carlos Manuel, con Diamantino, con el mismo Stromberg. Un año en que Humberto Cuello ya no tiene la relevancia de la temporada anterior, Claro. pero donde el equipo se consolida muchísimo, sobre todo en su faceta más ofensiva. Vuelven a ser campeones de liga con facilidad, creo que incluso son más dominantes a los partidos fuera de casa. Aunque el Porto ya empieza a intuir señales de conversión. De hecho es el año en que el Porto llega a la final de la Recopa contra la Juventus. El Benfica sigue siendo un equipo mucho más fiable. Y en Europa lo que sucede es que se topa con el gran equipo de fútbol europeo de esa generación que es el Liverpool. De hecho, el Benfica llega hasta cuartos, igual que pasó con la Copa UEFA, viene el coco del sorteo, en el caso anterior era la Roma, en este caso el Liverpool, y las sensaciones incluso no eran muy malas, porque el Benfica pierde 1-0 en Anfield Road, que era un resultado digamos, bueno, en el Ujú. sentido de que en esos años era normal perder fuera de casa, incluso cuando eras un equipo potente, y por lo tanto era importante o marcar fuera, que no lo logró el Benfica, o perder por una diferencia mínima para poder remontar en casa. Y el Liverpool, siendo un equipo muy dominante, no había sido capaz de marcar más de un gol a Bento en ese partido en Anfield. Entonces había una expectativa, también quizás por la presencia en la final de la Copa UEFA, quizás porque en Portugal el Benfica se veía muy superior, que el equipo era capaz de sorprender a los hombres de Liverpool, a los Reds, en el partido de vuelta. Y lo que pasó fue una goleada histórica, un partido de dominio total y absoluto de los hombres de Joe Fagan, que era Ujú. el entrenador de Liverpool para ese periodo, había sucedido a Bob Paisley. Y realmente el Liverpool demostró que aunque Benfica había dado pasos importantes, el fútbol portugués en general había dado pasos importantes en salir un poco de ese olvido de la década de 70, todavía estaba un poquito detrás de lo que eran capaces de hacer los equipos más importantes de Europa. Y en este caso el Liverpool era el gran dominante, fueron campeones de Europa jugando la final contra la Roma en Roma, un final que ganara en los penaltis, el mítico baile de Groblar sobre la línea, Ujú. el spaghetti dance de Groblar.
Y eso pues un poco que mermó la campaña de Benfica. Pero a la vez el hecho de seguir compitiendo en Europa, con los éxitos cosechados en la liga y por la final perdida en la Copa UEFA, hizo con que Eriksen se convirtiera en un entrenador ya muy reconocido a nivel europeo. Y del mismo modo que en el 82 no tenía todavía el pedigrí, a pesar de haber ganado la UEFA, para irse a Italia. Ujú, En 84 sí ya lo tenía. Entonces, en 84 ya le miraban con otros ojos, habían sido capaces de ver lo que es fútbol de pressing, esa defensa zonal, había logrado hacer en Portugal y en las condiciones europeas, y por lo tanto es cuando llega a la Roma de una forma furtiva, incluso con la embajada italiana sirviendo de puente entre el club romano y Eriksen para presentarle una oferta irrechazable, que llega la posibilidad de dejar a Benfica contra todo pronóstico para tanto el presidente Fernando Martins como para la afición, y tomar rumbo a Italia, donde se estaba fraguando, digamos, lo que sería la liga más importante de Europa, sobre todo cuando el año siguiente el desastre de Eisel va a significar la exclusión del fútbol inglés de las condiciones europeas por 4 o 5 años, y ujú. por lo tanto va a dejar a Italia como el gran país dominante de fútbol a nivel continental. Muy bien. Bueno, es verdad que Ericsson se va a Italia para entrenar a la Roma, también entrenar la Fiorentina. Mientras tanto, el Benfica tiene como entrenadores a Chernay, a Mortimer, a Skovdal y a Tony, que formaba parte del cuerpo técnico de Ericsson en esa primera etapa en el club. Y ya hablaremos un poco del paso de Ericsson por Italia. Pero hay un regreso de Ericsson en la temporada 88-89, si no me equivoco. Ujú. Y claro que esa circunstancia no es la misma. El Benfica no es el mismo equipo que era unos años antes. Pero te preguntaba, Miguel, ¿por qué este regreso? Y hay aquí un episodio muy curioso que tiene que ver con Tony, con Antonio Oliveira, que Tony llegó a la final de la Copa de Europa en el 88 con el Benfica frente al PSV, y deja de ser entrenador principal para volver a trabajar con Ericsson, él sí entrenador principal, lo que no es una cosa muy común en la historia del fútbol. ¿Qué nos puedes contar un poco de este regreso de Ericsson, que ya has dicho hace un rato que, claro, que no tuvo el mismo impacto porque la gente ya conocía a Ericsson, y el propio fútbol portugués ya había evolucionado de una forma muy positiva? De hecho, yo creo que Eriksen llega el 89-90, Ah, no vale. 88-89, y llega con el Benfica campeón. Tony había ganado la liga, y da un paso al lado para que vuelva Eriksen. Eso habla sobre todo muy bien del señor Benfica, de Tony, que es probablemente la figura a nivel humano más importante de la historia del club, después de Eusebio. Y realmente también ayuda a explicar el impacto que seguía teniendo Eriksen en la afición, en la gente que trabajó con él, como el caso del mismo Tony, Ujú, y incluso en la plantilla, donde había algunos futbolistas que seguían presentes, porque el mercado por entonces no era el mismo, y por lo tanto había la posibilidad de que las generaciones duraran más tiempo en equipos como los portugueses. Eriksen vuelve a un fútbol portugués bastante distinto a lo que deja, sobre todo porque el Porto da un paso adelante muy importante, no solo porque gana 2 ligas consecutivas justo los 2 años después de que se va, con Artur Jorge ya consolidado como heredero de Pedroto y como el gran entrenador de la nueva ola de entrenadores portugueses, ujú, sino también porque el Porto gana la Copa de Europa del 87 y se convierte en el segundo club portugués ganando la competición, y devuelve el fútbol portugués a las grandes gestas europeas. Eso hace con que, ya habían perdido la final de la Copa 84, hace con que el Porto gane un pedigrí que no tenía hasta ese momento en su historia, un salto de popularidad importante a nivel nacional, un salto de nivel de reconocimiento a nivel internacional importante, ujú. y eso fiere un poco el orgullo del Benfica como hasta ese momento casi la figura única de reputación internacional del fútbol portugués. Y luego también, como mencionas bien, una serie de malas decisiones a la hora de elegir los sucesivos entrenadores, la Sí. venta de Salana, que ayuda a pagar el final de la construcción del famoso tercer anillo del Estadio de Luz, y que casi termina con su carrera, porque entre lesiones y el poco profesionalismo que había en Burdeos, básicamente hace con que perdamos la posibilidad de ver el mejor Salana más tiempo.
Un cambio de generación en algunas posiciones claves como la portería, el final Ujú. de la etapa de evento después del Mundial de México, de otros jugadores icónicos como Pietra, como Humberto Cuello, como Seuhan, como el mismo Filipovic, que eran jugadores claves para ese modelo de juego de Ericsson, ya no están. Y hay un perfil de jugadores distintos ahora, jugadores más de Brasil, como Baldo, por ejemplo, Sí. como Moser, como Aldair, como Ricardo Mm. Gómez, jugadores importantes a nivel defensivo, y sobre todo un Salana que había vuelto, pero ya estaba muy lejos de ser el Salana de otros tiempos. Y es un Benfica que ya no se siente tan superior a nivel doméstico. A Sí. partir del 87, después de los dos títulos consecutivos del Porto, Benfica gana la Liga del 86-87, pierde 87-88, gana 88-89 con Toni de entrenador, pierde la 89-90, gana 90-91, luego Porto gana dos consecutivas y el Benfica gana los 93-94. Durante ese periodo de casi 10 años, el Porto y el Benfica casi siempre alternan en el título de liga, que es una realidad que el Benfica no conocía, porque el Benfica en los grandes años de los 60 ganaba tres ligas, el Sporting ganaba una. Después ese periodo final de los 70, inicio de los 80, es verdad que fue un poco más repartido entre los tres, un poco Ujú. como está pasando ahora, pero el Benfica sigue estando, pero esa capacidad de competir de igual para igual con un rival era algo nuevo para una generación de aficionados, para directivos, para los jugadores, y entonces traer de nuevo a una persona que había dejado una huella tan grande como Eriksen parecía ser un muro en la mesa, de volver el Benfica a esa condición de superioridad que era la que tenía el momento en que se va. En el momento que sale, el Benfica está muy por encima de cualquier rival y cuando vuelve ya no es así. Y también por eso quizás Tony, que había jugado, como dices bien, había heredado el equipo de Scotball eh, a mitad de la temporada del 87-88, cuando llega a la final de la Copa Europa perdida en penaltis contra el PSV. Luego al año siguiente se mantiene como entrenador y gana la liga. Es consciente de que, siendo Tony un entrenador mítico del fútbol portugués, como demostraría también con el título 93-94, no tenía el pedigrí de Ericsson, no tenía el peso que tenía Ericsson y da Ujú. un paso al lado para que él vuelva. Ericsson en su primer año no gana la liga, la pierde para el Porto de Artur Jorge, pero sí vuelve a una final de Copa de Europa, quizás su gran ambición y aquello que le faltó por cumplir como entrenador, ganar una Copa de Europa, y esa final contra el Milan después de jugar con el Dniepr en cuartos, esa mítica semifinal con la mano de Bata contra el Marsella, que era el equipo, digamos, favorito de muchos por la inmensa inversión económica que se estaba haciendo en Francia, en el fútbol francés, sobre todo entre Burdeos, Marsella y luego más tarde en el PSG, y que habían montado un equipo para ganar esa competición. De hecho, van a la final del año siguiente y la ganan 3 años después. Por lo tanto, era un equipo muy potente. Y el Benfica se planta en la final de Prater contra el AC Milan de Arrigo Sacchi, un entrenador que habla el mismo lenguaje que Eriksen, pero con jugadores muy superiores y Sí. un Sí. partido muy trabado, un partido muy táctico, que al final lo define esa maravillosa conexión holandesa que tenía el Milan con gol de Rijkaard, en un movimiento de desmarcación que rompe un poco esa forma como los dos equipos se habían empaquetado uno en el otro, más preocupados con no perder que con ganar. Y de cierta forma ahí se pierde la gran oportunidad de culminar el paso de Eriksen con el Benfica con un título que había sido histórico, no solo porque pondría final a lo que por entonces ya se empezaba a llamar de maldición de Bela Gutmann, que son esos años con el PSV y Milan que realmente se habla de esa maldición. Sí. En las finales, pero de los 60 ese contexto no existía. De Nada. hecho, el mismo Eusebio visita la tumba de Bela Gutmann antes de la final con el Milan, porque está enterrado ahí en Viena, Sí. y es ahí donde se empieza a hablar de ese fantasma y pierde esa oportunidad histórica, aunque al año siguiente gana la liga una vez más con la mítica exhibición de César Brito en Das Santas, ganando al Porto y ganando la liga casi en definitivo con esa victoria en el campo del gran rival. Y es de cierta forma se despide ahí el gran Eriksen del Benfica, Sí. aunque la temporada 91-92 está y no es bien sucedida, pierde la liga para el Porto de Carlos Alberto Silva, demostrando que ya no es el Eriksen que lo gana todo de su primera etapa,
es un entrenador más falible, un entrenador que ya está en una realidad del fútbol portugués distinto también en la forma como Pinto da Costa llevaba ya 10 años en el poder en el Porto, se estaba fraguando el inicio de la Liga de Clubes, las polémicas arbitrales estaban en su máximo, eran años de mucha tensión, de mucha violencia también, tanto en las gradas, ataques a los equipos cuando llegaban a los estadios. La situación estaba mucho más tensa y Ujú. gris de lo que era el Portugal de 82-84 que él conoció cuando llega por primera vez a Lisboa. Sí. Y aunque en Italia el ambiente también era muy tenso y vivió situaciones complicadas en Roma, en Florencia, luego también en Génova y luego en su segunda etapa en Roma con la Lazio, esos años muy de plomo del fútbol portugués de finales de los 80 y inicio de los 90 no encajan en esa figura de gentleman, de un entrenador que no tenía una mala palabra hacia nadie, que no Ujú. estaba preocupado en ganar la pelea en la prensa, la pelea dialéctica, ideológica, que simplemente quería jugar al fútbol y quería que sus equipos competieran bien. Y por lo tanto, cuando se va del fútbol portugués de forma definitiva, deja un Benfica ya en una situación económica muy mermada, un Benfica ya casi cerca de la falencia técnica, que de hecho Ujú. obliga al club al año siguiente a necesitar de apoyos para traer a Futre la segunda mitad de la temporada, y por eso también el Sporting consigue llevarse a Pablo Sosa y a Pacheco en el verano caliente de 93-94, y luego todo lo que va a desafraguar en lo que es el conocido periodo de Vietnam. Todo eso ya se empieza a sentir en la segunda etapa de Ericsson. Un equipo que tenía plantilla con nombres importantes, pero ese peso económico del Benfica ya no lo tenía, y sobre todo la clave será no estar en las primeras ediciones de la Champions League. Sí. No estar en ese momento donde el fútbol empieza a generar dinero de una forma completamente diferente, algo que sí aprovechó muy bien el Porto para consolidar su dominio, igual que en otros países. Incluso en Suecia lo hizo el Gotemburgo, que también fue muy beneficiado por haber estado en esas primeras divisiones. Gotemburgo, que había ganado una segunda Copa UEFA en 87 ya sin Eriksson, pero con un equipo todavía montado por él, y que cuando llega el inicio de la temporada 92-93, cuando empieza oficialmente la Champions League, en ese periodo los equipos que estaban ganaron un poco más de ventaja competitiva en sus ligas domésticas hasta el final de la década y crearan dinastías, hegemonías que se perpetuaran un poco, y el Benfica pues pagó el precio de no haber conseguido estar. De hecho, si el Benfica hubiese ganado la Liga 91-92, Ujú. el último año de Eriksen, a lo mejor la historia del club pudiese ser completamente distinta a lo que fue. Y digamos que también por eso creo que el recuerdo de Eriksen con la afición de Benfica es tan bueno, Sí. porque fue el último estertor de un Benfica importante, dominante durante mucho tiempo para mucha gente. Y aunque su último año no haya sido bien sucedido, aunque peleó con el Barcelona hasta la última jornada de la Champions League, de la pre-Champions League, un año que ya tenía el modelo Champions, pero todavía se llamaba como Copa de Europa, aunque peleó por la posibilidad de jugar esa final otra vez contra la Sampdoria, que curiosamente es para dónde se va a ir Eriksen. Eh, Toda esa idea de un símbolo de un fútbol antiguo donde el Benfica pues tenía un prestigio a nivel internacional y unos valores y una forma de competir y un estilo de jugadores y una forma de conquistar la exigencia de sus aficionados a través del juego, esos recuerdos van a durar mucho tiempo porque Benfica va a tardar mucho en conseguir crear esa dinámica ganadora otra vez, y casi vamos a tener que esperar 20 años hasta inicio de los 2010 para volver a sentir algo similar con la llegada de Jesús al Benfica. Y aún así, aunque el impacto de Jesús en la primera temporada es muy potente, luego Sí. está 3 años perdiendo ligas y perdiendo partidos importantes en Europa que también mermaran un poco esa idea, mientras que el inicio de Eriksen fue fulminante Sí. y de ahí también un poco ese recuerdo. Absolutamente. Bueno, solo añadir dos cosas a lo que has dicho. Primero, también recordar que seguía un poco con este regreso de Eriksson también esa tradición con los jugadores suecos, porque han llegado Magnussen, Jonas Stern, Stefan Schwarz y a lo largo de los años otros jugadores suecos, pero había siempre un poco esa relación con el fútbol nórdico. Y parece que en el 2008, y el propio Eriksson lo ha confirmado, estuvo a punto de volver una tercera vez,
pero ha optado, ha elegido entrenar a la selección de México, si no me equivoco, lo que Mm. él ha reconocido que ha sido un error, que si supiera lo que sabía después o lo que sabría más tarde, que habría preferido volver al Benfica. Bueno, vamos ahora a hablar un poco más de la dimensión nacional, solo para, y no es necesario hacerlo quizá con tanto detalle, y ya has explicado tanta cosa y cosas muy interesantes como siempre, pero no sé si nos puedes explicar un poco el impacto de Ericsson, no solamente en el Benfica, pero también en el fútbol portugués en general, cómo los otros equipos han reaccionado a su entrada en el fútbol portugués y como ya has dicho también muy bien, en años que han sido muy interesantes, esa primera mitad de la década de los 80, con el Benfica en la final de la UEFA en el 83, el Porto en la final de la Recopa y la selección portuguesa en la Eurocopa del 84, que fue espectacular también. ¿Qué nos puedes saber un poco del impacto de Ericsson en el fútbol portugués en general en Yo creo esos que años? sobre todo fue un impacto a nivel de entrenamiento y de táctica. La aplicación de la marcación zonal era algo que no se estilaba en Portugal y que a partir de mitad de los 80 se normaliza y ya nadie vuelve a la marcación al hombre. Por lo tanto, la evolución táctica del Porto de Artur Jorge, por ejemplo, también va en esa línea. Equipos que empiezan a jugar en 4-4-2, un fútbol más físico. El Porto de la final de Viena de 87 juega en esa misma dirección, equipos muy rápidos en transición, equipos que buscan ganar el segundo balón, con jugadores ofensivos en distintas demarcaciones, con capacidad técnica, pero siempre buscando la recuperación del balón. Y eso venía también de la forma como se entrenaba. De cierto modo, la llegada de Eriksen en un club tan grande como el Benfica va a allanar el terreno para que las ideas de la escuela de la periodización táctica que ya se empezaban a cocinar en la universidad a través de Vítor Frade ganen más impacto en la siguiente generación, porque ya se va viendo que el fútbol ya no es una cuestión meramente física, por lo tanto los entrenamientos, sobre todo en pretemporada, que hasta ese momento pues se hacían pensando solamente en el cuerpo o en el trabajo físico, se hace un entrenamiento más holístico, cada vez más conectado con el balón, intentando conectar diferentes ciencias para profundizar a nivel de nutrición, a nivel de preparación mental, a nivel de crear sinergias en la forma de entender el juego. Y eso, el trabajo pionero de Ericsson ayudó muchísimo porque venía con un sello ganador. Mm. Portugal, como cualquier país, sobre todo el sur de Europa, si ganas es porque funciona y te da un prestigio y por lo tanto las ideas que vengan a partir de una victoria tienen mucho más facilidad en calcar hondo en la sociedad que una idea que no venga avalada por ganar. Y el hecho de que Eriksen ganara de esa forma permitió, por ejemplo, que el trabajo de gente como Queiroz, que luego también ayudó a remodelar el trabajo de la cantera a nivel nacional, también con conceptos básicos que partían de esa marcación zonal, de ese entrenamiento más sinérgico, y los entrenamientos que incluso el mismo José Mourinho en las clases que tuvo en los años 80 aprendiendo sobre la periodización táctica, venían bendecidos por esa capacidad de Eriksen de convertir sus ideas en proyectos ganadores, terminaran por ser absolutamente impactantes en lo que era el fútbol portugués de entonces y el que vino después. Y luego también la idea de ser un gentleman, una personalidad que era muy respetada por todos, en una etapa donde, como decíamos antes, el fútbol portugués empezaba a entrar en una dinámica muy bélica, muy tensa, muy conflictiva. Y digamos que quizás tanto él como luego en los 90 Bobby Robson fueran quizás las únicas dos figuras de fútbol portugués de los últimos 20 años del siglo XX en querer un deporte más volcado con la competición sana, con el foco en el juego, siempre intentando escapar a la polémica, muy volcados con ese espíritu británico de vivir el fútbol, que iba a ser un lenguaje muy distinto a lo que iban a practicar otros entrenadores, dirigentes, incluso futbolistas que habían abrazado esa idea más belicista de vivir el juego, ¿no? Entonces, yo creo que las dos grandes herencias que deja Eriksen y que van a marcar muchísimo el fútbol portugués hasta la llegada de Mourinho, que es el siguiente revolucionario que vamos a tener, es a nivel de entrenamiento y de juego con ese modelo del 4-4-2, con esa presión, sobre todo en su primera etapa.
que luego cuando llega en la segunda etapa ya va a encontrar a los equipos jugando a lo que jugaba él. De ahí el impacto de su segundo periodo en el Benfica no ser tan potente como el primero, Claro. porque a sus rivales ya no les sorprende su forma de jugar, ya todos hablan ese mismo lenguaje que él solo hablaba en solitario en el 82, 83, 83, 84, y luego también el hecho de que aunque estaba viviendo ya un periodo muy convulso de la realidad del fútbol portugués, siempre se supo mantener al margen y no entrar en polémicas y quizás tuvo el premio de ganar esa liga en Das Santas en 90, 91, previo a ese mítico partido de que tampoco nos hablamos en Highbury Park, esa victoria mítica Ah, del Arsenal al Arsenal, en las exactamente. previas de la Copa de Europa y Ujú, esos momentos de ser el último gran Benfica que se recuerda a nivel europeo durante mucho tiempo. ujú, muy bien. Te voy a hacer una cosa un poco horrorosa, Miguel, que es pedirte que nos hables ahora un poco de la dimensión internacional de Ericsson. Claro que estamos más enfocados en el Benfica, pero te voy a pedir que nos hables de una forma quizá más rápida, más objetiva, sobre, por un lado, su trabajo en la selección inglesa, porque ha sido el primer entrenador extranjero que entrenó a la selección inglesa, por un lado. Y también un poco hablar de su paso por Italia y del impacto en el fútbol italiano, sobre todo en Sampdoria y diré que sobre todo también en la Lazio, que tenía un equipazo tremendo con él, con Sessão, con Simeone, con Ferdinand Kut, bueno, etcétera. ¿Qué nos puedes hablar un poco aquí de la dimensión internacional más de Eriksson, tanto en la selección inglesa y como también en Italia? En Italia, él cuando llega, realmente, claro, cuando llega a Portugal es un pionero, cuando llega a Italia es uno de varios pioneros que están allí a la vez. Por lo tanto, nunca consigue tener el mismo impacto y el mismo éxito. Aunque gana una Copa de Italia con la Roma, hereda una Roma que venía de ganar un Scudetto, que venía de jugar una final de Copa de Europa, pero era una Roma deprimida, es un club también muy bipolar a nivel emocional, y Ujú, sobre todo era una Roma que ya venía siendo entrenada por otro sueco, por Liederholm, que ya tenía los mismos conceptos tácticos que él, por lo tanto ya no es tan innovador como cuando llega a Lisboa y rompe el molde de lo que se estaba haciendo. Y luego su etapa es corta, había mucha expectativa que no es bien gestionada, sobre todo el primer año, es un periodo también muy convulso de fútbol italiano, estamos hablando de cuando el Verona gana su única liga, estamos hablando de cuando Maradona llega a Italia y empieza a construir ese Napoli, de la etapa final de la Juventus con Platini y también del inicio del periodo de dominancia del Milan. Luego se va a la Fiorentina, que es como que da un paso atrás en su etapa en Italia. Era importante seguir en la Serie A porque era la liga donde todos querían estar, pero claro. la Fiorentina, aunque había también sido un equipo muy peleón a inicios de los 80, no era el mismo perfil que la Roma, pero sí tiene la suerte de entrenar a un jovencísimo Roberto Baggio, en un equipo que peleaba por entrar en Europa y de hecho va a jugar a la final ya sin él de la Copa UEFA de 1990, pero un equipo montado por él, básicamente, que es la afirmación de Baggio, y deja una muy buena impresión en el fútbol italiano, pero sin ser un ganador. Entonces se comienza a crear esa idea de que Eriksen es un muy buen entrenador, pero es lo que dice en Argentina un pecho frío, que luego no traslada su forma de estar en el fútbol, sus ideas tácticas, a ganar. Y cuando sale de Benfica en el 92, justo vuelve a la Serie A, donde va a estar los siguientes 8 años, y coge una Sampdoria que venía de su mejor momento histórico, de ganar su único Scudetto, jugar una final de Copa de Europa, de ir a una final, ganar dos Copas de Italia, ir a una final de una Recopa, y en su periodo de 3 años, lo único que consigue es ganar una Copa de Italia, tal como había hecho con la Roma. Entonces, una vez más, le toca presidir el post. Sí, Igual que presidió el post-Roma, también el post-Sampdoria. Y eso es muy complicado de gestionar porque es un equipo distinto, remodelado. Hay un periodo donde está Gullit, donde sigue Mancini. Vialli, entre tanto, se va a Juventus. Hay un cambio también de futbolistas. Llega Ortega de Argentina. Verón, o sea, jugadores de otro estilo de juego diferente a lo que él estaba acostumbrado, mucho más acostumbrado a entrenar a jugadores europeos con un concepto táctico distinto a los sudamericanos. claro. Y eso también le ayuda a madurar como entrenador. Y cuando llega a la Lazio, llega bajo una idea de Sergio Cragnotti, del presidente de la Lazio, de crear un equipo que gane. Y para él es la última oportunidad, digamos, de transferir todas esas ideas que tiene en un equipo vencedor. Le ayuda muchísimo la inversión que hace el club, porque claro, el club Claro. directamente le ficha a casi todos los jugadores que él pide
y todos ellos jugadores muy buenos, desde Christian Vieri, desde Marcelo Salas, el mismo Mancini que él pide después de haber conectado muy bien con él, con la Sampdoria, Verón, lo mismo, Sergio Conceição, Stankovic, Mihailovic, jugadores Fernando Couto, o sea, jugadores Pavel Nedved, una constelación de Una estrellas. barbaridad. Y hay un año donde pierde la liga justo al final contra el Milan y la gente empieza otra vez a pensar, está casi en el momento de culminar ese proyecto y falla porque pasa algo. Pero finalmente en la temporada 99-2000 gana su famoso Scudetto, Ujú. el primer Scudetto de la Lazio desde los 70. Digamos, es su vindicación. Finalmente un entrenador que había estado en Italia desde 84, 16 años después, gana su primer Scudetto, después de haber jugado, entrenado en Italia de esos 16 años, 13, que es un periodo muy largo en equipos importantes, no equipos de plana baja, sino equipos que pelean no solo por el Scudetto, pero por lo menos por entrar en Europa. Y de cierta forma es la vindicación. Creo que todo el mundo iba un poquito con Alassio ese año, también por Ericsson, porque seguía cayendo muy bien, seguía siendo un Claro. gentleman, seguía siendo un entrenador muy respetado por sus pares e incluso por sus rivales. Y de eso le abre la puerta de hacer historia, que escogerá Inglaterra, una Inglaterra que venía de un periodo también de muy alto y bajos. Había tenido muy buenas sensaciones con Terry Venables en el 96, pero luego el bajón de Adal y de Keegan les hace ver que el fútbol inglés está mucho por detrás a nivel de entrenamiento, a nivel táctico con Europa continental. Por mucho que la Premier empezase a gozar de una importancia recuperada después de esos años de aislamiento, y le ofrecen esa publicidad de ser seleccionador nacional. Para que una federación como la Football Association haga eso es porque te tienen que tener en una consideración altísima. Hubo naturalmente mucho rechazo por parte de la sociedad británica, que sabemos que es muy Claro, insular, claro. pero también es una vindicación histórica porque Ericsson llega al fútbol realmente de élite inspirado por ingleses, inspirado por Bob Houghton, inspirado por Roy Hodgson, Hodgson que sería seleccionador años más tarde, curiosamente, Ujú. y su estilo de juego siempre fue muy británico. Entonces, a pesar de que es una elección de un hombre que es extranjero, sus conceptos no podían ser más británicos y creo que por eso no funcionó. Creo Sí, que por eso los ingleses terminaron fichando lo mismo que hubiesen fichado con un entrenador inglés, pero con mayor pedigrí, con un perfil más importante a nivel mediático, pero que no les llevó a evolucionar tácticamente quizás como querían, porque estamos en el 2000 y Eriksen del 82 ya no podía ser un revolucionario en el 2000. claro, Ningún entrenador es revolucionario 20 años después de claro. llegar a la cima, salvo probablemente puede que pase con Pep Guardiola, pero aún así, y estamos viendo esta temporada, es muy difícil ser un entrenador y estar tantos años en la élite y sobre todo estar tantos años ganando y innovando. Entonces, el fútbol del año 2000 no tenía nada que ver con el fútbol 82, no tenía nada que ver con el fútbol del 84, ni del fútbol del 92. Por lo tanto, ese Eriksen ya era, digamos, un entrenador conservador, ya era un entrenador de la vieja escuela, no era un innovador. Y de cierta forma eso restó a Inglaterra la posibilidad de aprovechar una generación fantástica que tenían. Sí, De hecho, están a punto de no clasificarse para el Mundial 2002. Solo un tiro de falta de Beckham en los últimos segundos de un partido contra Grecia en Old Trafford les permite clasificar. Tienen la mala suerte de cruzarse con Brasil en cuartos de final, el mítico gol de Ronaldinho y el gol de Rivaldo también. Y luego en 2004 y 2006 tienen la mala pata de cruzarse con Portugal. Una Portugal que había heredado esas ideas de Eriksen, pero había evolucionado a partir de esas ideas. Había mezclado las ideas de Eriksen con las ideas de Queiroz, con las ideas de Artur Jorge, luego más tarde con las ideas de Mourinho, con un entrenador de un perfil diferente como era Scolari, y todo eso ha hecho una amálgama que resultó en esa generación portuguesa 2004-2006 tan competitiva. Y aún así, para eliminar a Inglaterra, en las dos ocasiones necesitó de los penaltis. sí, Entonces, de cierta forma, a Eriksen, la mala suerte que tuvo tantos años en la Serie A, también la tuvo, como se decía ahora en inglés. Llegó siempre a estar en momentos donde podía haber sido algo más, pero siempre le faltó esa pizca de suerte. Quizás tampoco la buscó demasiado, sí. quizás mirando algunas alineaciones fue más conservador de lo que debería. Nunca supo resolver esa ecuación Lampard, Gerrard, Scholes que traía de cabeza a los aficionados y periodistas ingleses. Ahí la gestión de egos le pudo. Quizás también la incapacidad
de que su modelo de pressing en un fútbol donde el 4-2-3-1 era el modelo a seguir, él seguía buscando el 4-4-2 a la vieja escuela, con dos delanteros más presenciales en el área, como el caso de Owen, Eske, Rune, buscando esas conexiones con los centros de Beckham por la derecha, con un falso extremo izquierdo que casi siempre era un medio centro reconvertido. Eso no le ayudó demasiado a potenciar esa generación. Pero el hecho de haber sido elegido de seleccionador habla mucho de él, del prestigio que tenía por el mundo, y se puede decir que fue una cuestión de mala suerte toparse con Brasil y con una básicamente se topó 3 veces consecutivas con Luis Felipe Scolari, Sí, que al contrario de él era un ganador, sí. era un tipo que inculcaba en sus equipos ese ADN de ganar. Ujú. Y fue víctima del brasileño 3 veces seguidas, que hay que tener mala suerte. Muy bien. Miguel, ya tenemos muy poco tiempo, pero te quería preguntar solo, pedir dos cosas más, que nos dijeras ya has hablado mucho de ese recorrido de Ericsson, has explicado todo perfectamente, pero te pedía si nos pudieras explicar en 30 segundos, ah, al final, ¿qué tenía Ericsson de tan especial? Pensando en todo, ¿cuál era la gran particularidad de Ericsson cuando comparando con sus compañeros de trabajo, de esos largos años de trabajo? Yo creo que la riqueza humana creo que le hizo diferente, sobre todo para nuestra realidad. Era una persona del norte de Europa, pero que se comportaba de forma muy caliente con la gente, pero con unos valores muy sólidos y ese espíritu de la Europa del Norte que socialmente es mucho más consciente. Yo creo que eso creó un impacto muy importante en un Portugal que venía del 25 de abril, hace poco tiempo. Cuando llega Ericsson, Portugal lleva 8 años fuera de dictadura, por lo tanto esa memoria sigue muy presente y ese impacto humano hizo que fuera realmente una figura diferencial y sobre todo el impacto de traer algo nuevo. En un país donde las novedades siempre llegaban tarde, venir alguien de fuera trayendo ideas nuevas y una forma nueva de estar en el deporte y en la vida hizo con que fuera muy respetado y muy acariñado, no solo por la afición y por la nación benfiquista, sino también por sus rivales y gente que le gusta el fútbol en general. Y eso luego lo trasladó a donde pasó, sea en Italia, sea en Inglaterra, que a pesar de sus momentos más negativos, sobre todo con el ataque a la prensa, sus relaciones personales, siempre hubo una dosis de respeto a su figura porque generaba cariño, Sí, generaba esa sensación de respeto. Un poco como años más tarde, como dice antes, lo hizo también Bobby Robson en su etapa en Portugal y también en Inglaterra. Ese tipo de personas que son intachables, que sí, puedes no quererles, pero nunca les vas a odiar. Y el fútbol claro, portugués está lleno de entrenadores y de figuras que o amas o odias. Pero esos dos, por ejemplo, no son capaces de generar odio. Pueden generar admiración, cariño, respeto, pero nunca nada negativo. claro, claro. Miguel, hombre, muchísimas gracias por tu presencia. Todo un placer, un espectáculo. Podría estar aquí horas y horas escuchándote. No tengo cómo agradecerte, sinceramente, realmente espectacular. Em, Te pedí solo para terminar, entonces, ¿dónde la gente puede encontrarte para seguir acompañando tu trabajo y recordar que Pasión, A Journey to the Soul of Spanish Football, va a salir el día 21 de abril? Pero no sé si quieres compartir tus redes sociales, cómo vas compartiendo tu trabajo, Miguel. Pues básicamente yo estoy muy activo siempre en Twitter, el handle es Miguel_L Pereira, es básicamente donde me pueden encontrar más a menudo hablando de fútbol y los libros los ingleses lo pueden pillar a través de Amazon, bueno, los portugueses y españoles también, Amazon.es, el libro como dices bien sale el 21 de abril. El Horizon habla también de este Benfica de Eriksen, como no podía dejar de ser, y del impacto que dejó en el fútbol portugués. El Noites Europeas que mencionabas antes también habla de esa etapa y también habla del Gotemburgo de Eriksen y de esa generación del fútbol sueco. Así que, bueno, por ahí los tenéis y por lo demás aprovechar también para, una vez más, darte las gracias por invitarme y Hombre, darte la enhorabuena por el proyecto, porque no son suficientes los proyectos en Portugal que hablan de fútbol de una forma sana
positiva y aunque no compartimos colores clubísticos, sí compartimos la pasión por el juego y el respeto mutuo de entender el fútbol como algo que nos une más que nos divide. Así que gracias una vez más por contar conmigo para este regalo de Reyes Ujú. y darte las gracias a ti y a los oyentes por haber estado con nosotros este ratito. Hombre, a ti, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó a lo largo de esta hora y picos de programa. Espectacular, como siempre. Un agradecimiento muy profundo a Miguel y a todos los que nos acompañáis aquí en el Mítico Benfica. Ya sabéis que estamos en las redes sociales normales. Normalmente estamos en X, estamos en Threads, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, pero no bailamos, tranquilos. Tenemos también una newsletter, página web, elmiticobenfica.eu y todo un placer hacer esto con vosotros y para vosotros. Un fuerte abrazo para todos, un buen año 2025 y vivo Benfica. Gracias.